que desbloqueo mi computadora con una contraseña muy larga. Es en verdad que es una contraseña muy larga. Es la del trabajo, seguridad. ¿Alguna vez se acuerdan la dinámica de ayer? ¿A quién le gustaban los videojuegos? ¿A quién le gusta el fútbol? ¿A alguien le gusta Taylor Swift? Sí, yo sé que es como medio popular. No tiene nada malo que les guste Taylor Swift. ¿Alguien ha ido alguna vez a un partido de fútbol de los que les gusta el fútbol? Son un poco menos, pero sí han ido. Bueno, estos son gustos normales. ¿Pero qué es normal? O sea, digo, es normal que te guste Taylor Swift, no va a pasar nada, nadie te va a enojar, es normal que les gusten los juegos, no tiene nada de malo en sí. Podemos decir que esto es normal, pero pues, ¿qué es normal? Normal es algo que se hace frecuentemente en la sociedad, según la definición del diccionario, hasta el punto de ser aceptado o ser algo común o ordinario. Hay otra definición también que es que algo se encuentra en su estado natural, ya sea así pasa en la naturaleza o así es la conducta normal. Es difícil definir normal sin usar la misma palabra, es algo tan común. Pero también hay cosas más complicadas que son normales. Por ejemplo, ¿es normal robar? ¿Quién opina que es normal robar? ¿Cuántas personas han visto que alguien roba de ustedes? ¿O cuántos han hecho trampa en un examen, que es, vamos a decir, otra manera de robar? Yo he hecho trampa en un examen, diga, no pasa nada. Pero sí pasa, ¿no? Pero lo he hecho. Es normal robar. Es normal ayudarle a un visito a cruzar la calle. Muchos de ustedes me digan, pues sí, es normal. Pero ¿cuántos de ustedes han ayudado a alguien a cruzar la calle? ¿Por qué? Porque no es algo que se da, no tanto porque no sea algo que no hagan, o, pues que el visito cruce y corra, ¿no? Sino porque no es algo que se da común. Pero, por ejemplo, hay cosas más interesantes, como, ¿es normal la homosexualidad? ¿Alguna vez lo han pensado? La mayoría de la gente me diría, no es normal, ¿qué es eso? Pero, ¿cuántos de ustedes han visto a alguien robar versus cuántos de ustedes han visto a alguien homosexual? De hecho, según la estadística, es muy fácil encontrarlo. 9.3% de las personas se identifican con una orientación que no es heterosexual. De hecho, aumenta con las generaciones, llegando a un 23% en las personas nacidas entre 1997 y el 2006. 23% de las personas encuestadas en Estados Unidos vamos a decir, se sienten parte de alguna comunidad fuera de la comunidad LGBT en especial, ¿no? Por lo cual, la verdad es que aunque no nos guste decirlo, podría considerarse normal. Bajo todas las definiciones y los estándares de la homosexualidad se considera normal. Pero aquí quiero llegar con todo esto. Que nunca debemos ver lo normal como lo correcto. Son dos cosas muy diferentes. Porque no sé si alguna vez recuerden los diagramas de Venn, se supone, ojalá si la educación básica no les falló, lo debieron ver por ahí de sexto año, primero de secundaria, que son estas bolitas que representan diferentes cosas y a veces se juntan en un punto, ¿no? Lo normal y lo bueno a veces se juntan en un punto, pero no es tan grande como muchas veces pretendemos que sea. Muchas veces la normalidad o las cosas normales son cosas prohibidas por el Señor. Ahora, ¿por qué quiero llegar a esto? Porque es muy importante, porque muchas veces, de una manera tal vez inocente, decimos a las demás personas, eso no es normal, está mal. Asumiendo que las cosas normales son las buenas. Pero no es así. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, si decimos, es que eso no es normal, está mal, hace que nos quedemos con la idea de que entonces lo normal es lo correcto. Pero, entonces hacemos que muchas cosas que verdaderamente no son correctas y son consideradas normales como en la sociedad,
se empieza a diluir un poco lo que consideramos y lo que debe ser correcto ante el Señor. Y si piensas que estoy siendo muy permisivo con esta definición de normalidad, entonces estás entendiendo todo lo contrario, porque realmente lo que hace esta definición es que es mucho más prohibitivo. ¿Por qué? Porque ya no solo vemos las cosas, al momento de ver las cosas normales, pero malas, te das cuenta que hay un montón y un sinnúmero de cosas que la sociedad considera normal, pero no son correctas. Y justo sobre eso es lo que quiero hablar, sobre cómo debemos conducirnos con las actitudes correctas versus las actitudes normales. Y para eso quiero leer, y un poco de contexto, la vida de Daniel, un personaje que me gusta mucho de la palabra. Si quieren leer, está en Daniel, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Dice, Daniel 1:1, en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a asignar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, ordenó al rey Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas presentes en la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y actuar con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, los cuales Aspenaz debió enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de comida y de vino que se servía de la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de los cuales estarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Aquí como contexto. El pueblo de Israel había sido conquistado por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Babilonia, deben saber, era un imperio muy grande, de hecho históricamente es uno de los imperios más grandes y más importantes en nuestra historia como humanidad. Y el problema es que, no sé si alguna vez lo han considerado, al tener un reino tan grande en un lugar donde no te podías enviar un telegrama, no era fácil enviar cartas, no había carreteras siquiera, ¿cómo dominabas un reino tan grande? ¿Cómo mantenías el control? Simple. Conseguías administradores que fueran fieles al gobierno, fieles al rey, fieles al pueblo, fieles a su cultura. Solo imagina, un reino constantemente en expansión que era complicado mantener el control de todo el territorio. La solución pues, era simplemente capacitar personas. Aquí nos topamos con Daniel. En ese tiempo debió ser muy joven. No sé cómo se lo imaginan, pero Daniel debió estar cerca de los 17 años. Algunos historiadores dicen que un poco menos de edad, algunos o casi nadie dice que un poco mayor. Daniel había sido separado de su familia totalmente. De hecho, había sido literalmente secuestrado por el rey Nabucodonosor. Aunque había sido secuestrado, de todas maneras, es probable que viviera mucho mejor que cualquier otro joven israelita. ¿Por qué? Porque a pesar de que se nos dice que era un príncipe, lo cual significa más que un príncipe hijo del rey, era de las familias importantes de Israel, tenemos en cuenta que Nabucodonosor sitió Israel. ¿Saben qué sitias? ¿Saben cómo se peleaban las guerras antes? Simplemente iba todo el ejército, uno te lo imaginas en las películas se pelean los ejércitos y ¡ay, todo bien padre! En verdad era de que ibas con el ejército, se quedaban así con sus lanzas afuera de la ciudad, hasta que se morían dando los de adentro o decidían salir a que los mataran. Así se peleaban las guerras, no eran tan divertidas como en las películas. Entonces, si imaginas, los sitios duraban hasta 2 años, las ciudades se quedaban 2 años
simplemente comiendo lo que tenían ahí. El Señor dice que se llevaban a comer a sus hijos, se llevaban a comer su propio excremento, se morían de hambre prácticamente. Así que a Daniel le estaba yendo mucho mejor acá que de lo que le iba a ir en su pueblo, a pesar de que pues tenía sus puntos malos, ¿no? Como ser secuestrado, estar en otra cultura y todos esos puntos malos. Él, junto con probablemente varias docenas de jóvenes, fueron sacados de sus casas, de su país, llevados a como tal, era un adoctrinamiento. Era borrarle su cultura, borrarle sus nombres, cambiarlos a... Si se fijan, no sé si alguna vez lo han notado, en la Biblia muchos de los nombres terminan en él y Enías, porque significan referentes al Señor o a Jehová. Entonces, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los cuatro tenían nombres referentes a Dios, se los cambiaron y les pusieron nombres referentes a sus dioses y a la cultura de Babilonia. Ellos buscaban borrar la cultura y enseñar y usar sus mentes para un beneficio, por eso eran hombres inteligentes, hombres sabios, eran jóvenes que podían ser capacitados para algo mejor. Ahora es importante esto, porque muchas veces decimos los malos y los buenos, pero no funciona así generalmente. En el imperio de Babilonia no buscaban el mal para estos muchachos, de hecho no querían hacerlos pecar como tal, simplemente hacerlos pecar era una consecuencia de lo que ellos querían hacer. No era como que decían, quiero ponerte en contra de tu Dios. Simplemente solo buscaban que se convirtieran y que fueran útiles a su imperio. Les valía que eso lo que ellos creyeran, pues. Lo podemos ver en la historia de Daniel. Eran bastante libres de creer en lo que quisieran. Simplemente ellos querían meterle su cultura. En este caso, el mundo también. No sé si alguna vez lo notaron, pero las personas del mundo muchas veces los pintamos así como el pecador, casi malo, de Malolandia y odia a todos los creyentes, pero no es cierto, la mayoría de las personas en el mundo ni siquiera quieren pecar, o ni siquiera nos quieren alejar del Señor, simplemente pues sus principios y los del Señor no empatan. ¿Qué dice Romanos 8, 5 al 8? Dice, los voy a leer. Los que viven conforme a la carne fijan su mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Simplemente es... Si buscas las cosas del mundo, otra vez este diagrama de Ben, las cosas del mundo, las cosas del Dios, pero este está pegado muy poquito. Generalmente las cosas que el Señor quiere versus las cosas que el mundo quiere, pues no empatan, ¿no? Y si no están buscando al Señor, pues obviamente no van a hacer la voluntad del Señor. Tus intenciones y las intenciones de los demás pueden no ser malas en sí mismas, pero simplemente van en un camino diferente si no están orientadas al Señor. Es importante también notar que este adoctrinamiento no fue agresivo. Como tal, fuera de que les cambiaron los nombres, probablemente para una mejor pronunciación, probablemente para que simplemente no dijeran que, qué raro suena el nombre, sino poderlo nombrar de una manera sencilla. Y que fueron hasta cierto punto secuestrados. La verdad es que fueron tratados humanamente. Se les dio buena comida, comían de la comida del rey. O sea, si ustedes piensan y dicen de que, el restaurante de 5 estrellas, deben comer algo muy diferente, bueno, en ese tiempo el contraste era mucho mayor. La gente del pueblo comía cualquier cosa, el rey comía cosas muy especiales. O sea, era verdaderamente una diferencia de clases sociales. Se les dio la mejor educación posible, tenían libertad, porque vemos que Daniel tenía la libertad de hablar a sus supervisores. La verdad, pueden no ser los mejores beneficios, pues no se estaba muriendo de hambre en Israel, como todos los demás muchachos, que estaban muriendo de hambre, enfermedades, de guerra, como el Señor les había dicho que los iba a juzgar. Ellos gozaban, Daniel y sus amigos y la docena de jóvenes que estaban ahí, gozaban una mejor vida. Y el problema es que este es el mundo. No siempre es agresivo al presentarse a sí mismo. De hecho, la mayor cantidad de cosas que nos ofrece el mundo no son necesariamente malas.
Mis tampoco son diferentes a las de la época, porque muchas veces podemos decir, ¿qué te ofrece el mundo? Pues el mundo te ofrece desenfreno, te ofrece diversión, sexo, drogas, alcohol. Pero realmente eso es solo un poco. Porque ¿qué te ofrece el mundo también? El mundo te ofrece amor, aunque no como el Señor, amigos, pero no como el Señor, estudios, éxito, realización, compañía. El mundo te ofrece cosas, vamos a llamarlas nobles. Pero el problema es lo que dice Juan. Vamos a ver primero de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El problema es de dónde vienen estas cosas. Digamos que el mundo siempre tiene su manera de darte algo, ¿no? El problema es eso. La manera en la que el mundo te da las cosas no es la manera de Dios. No importa qué tan bueno o noble pueda parecer, si no proviene de Dios, proviene del mundo. El mundo tiene otro problema también, y esto es muy interesante, que el mundo tiene un límite de lo que nos puede dar. El mundo solo puede ofrecer lo que el mundo tiene. Dios puede ofrecer lo que Dios tiene, o sea, todo. Como a Daniel, a él le ofrecieron comida, que era sacrificada a los ídolos. De hecho, ese era el problema. Era una costumbre normal, porque era para el rey, tenían que estar sacrificadas a sus dioses. Pero era la mejor comida que se podía obtener en el reino. El problema es que no estaba alineada con lo que Dios le dijo que podían comer a los judíos. Ahora, aquí llegamos a un punto muy importante, que es la consagración de Daniel. Al ver toda esta situación, a la que Daniel estaba sometido, la Biblia nos dice lo que Daniel pensó, que es la parte más interesante de este mensaje. Daniel 1:8. Y si con algo se pueden quedar de este mensaje, quédense con esto. Dice, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Daniel decidió no contaminarse. Tomó una posición firme de su actitud ante el Señor. Y es importante notar, como dato curioso, y este puede ser todo un mensaje aparte, su decisión influyó en personas. Influyó a sus amigos, a Azarías, a Misael y a Ananías, y ellos tomaron una decisión con Daniel, pero ellos también tomaron su decisión. Nadie puede tomar la decisión por ti. Otro punto importante, no sé si alguna vez lo había notado, pero Daniel pidió permiso al oficial para no contaminarse. ¿Alguna vez han pensado en estas palabras? Son interesantes. Cuando lo leí, estaba pensando y meditando en este versículo y dije, oh, es cierto. Daniel fue franco, fue directo. Él dijo sus razones por las que no quería aceptar la comida del rey, y él dijo, no me quiero contaminar. Daniel no fue y dijo de que, oye, jefe de los eunucos, es que me queda muy mal la carne que me están sirviendo. No dijo, es que soy vegano, no puedo comer eso. No es como que dijo, es que esa comida no me gusta, y si me dan legumbres, esas me gustan mucho. No, él fue directo. Dijo directamente que era contaminación para él, lo cual involucra que probablemente le dio un contexto al jefe de los eunucos. Probablemente podríamos decir que predicó su palabra por medio de su consagración. Le dio el contexto de las leyes, le dijo lo que el Señor impuso y lo que él no quería contaminarse, porque probablemente dijo el jefe de que contaminarse. Si esta comida es muy buena, es la más limpia, la más bendecida por sus dioses que tenían en Babilonia. Pero Daniel le explicó. Y ese es un problema, no sé si a ustedes les pasa, lo digo porque a mí me ha pasado. Muchas veces, de una manera muy extraña y retorcida, nos excusamos para hacer lo que es agradable al Señor.
¿A qué me refiero con esto? A lo mejor suena raro, pero en un segundo y se los explico. Al momento muchas veces de ser enfrentados a una situación o evitar algo que decimos de que, es que si voy allá sé que va a haber, pues sé que voy a pecar, sé que voy a hablar mal, sé que voy a tomar algo que no debería tomar, sé que voy a dar mal testimonio. Muchas veces que decimos cosas como, híjole, muchas gracias por la invitación, pero estoy muy cansado, tengo algo que hacer. O decimos que, justo tenía un compromiso ese día. No decimos qué compromiso. ¿Por qué? Porque a lo mejor teníamos una reunión de la iglesia, pero nunca decimos que tenemos una reunión de la iglesia y dices, es que ese día me voy a ocupar. ¿Qué es esto? Nos excusamos para obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque lo hacemos porque tenemos miedo a las preguntas que vendrán después. Tenemos miedo que me digan, qué reunión, y ustedes qué hacen. Entonces, pues no sé, y vamos a hablar de la Biblia, y ya. Y cortar la conversación y te vas para otro lado. O, peor aún, tenemos miedo al compromiso, a que nos identifiquen como cristianos, y ahora sí, tengamos que portarnos como cristianos. Y por eso no decimos, pues es que sí, voy a la iglesia o algo así, no, simplemente pues es que me ocupo los domingos y ya no puedo, gracias, no me invite. ¿Qué es ese problema? Es falta de compromiso. Queremos estar de un lado, pero también queremos estar del otro lado. Pero ¿qué dice 1 Pedro 3:15? Dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. ¿Qué es esto? ¿Qué es la razón de la esperanza que hay en ustedes? Si ustedes reciben a Cristo, tienen una esperanza, ir con el Señor algún día. Y el Señor dice que debemos estar preparados para todo el que nos exija una razón, que nos exija, oye, ¿por qué tú crees en eso? Pero muchas veces no queremos ni siquiera que se den cuenta que creemos en eso. ¿Por qué? Ustedes tendrán sus motivos. ¿Correctos? Ninguno de ellos es correcto. Podemos aprovechar estos momentos muchas veces para explicar la razón, la palabra de Dios, la razón por la que hacemos estas cosas, la razón por la que venimos a un campamento, la razón por la que venimos a las reuniones. Pero no podemos explicar nada de esto si ni siquiera las personas saben qué hacemos. Y tampoco podemos hacer bien o estar preparados si no sabemos realmente en lo que creemos, si ni siquiera sabemos que tenemos una esperanza. Así pues está en otro problema, ¿no? Ahora aquí es importante, Daniel no tenía apoyo de su familia. Daniel no tenía un pueblo en este momento, no tenía una multitud que te hiciera estar seguro de tomar una decisión. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Nosotros, y es curioso, nosotros muchas veces ni siquiera pedimos algo del menú de un restaurante sin preguntar, oye, ¿tú qué vas a pedir? Ni siquiera esas decisiones muchas veces podemos tomar. Y eso suena gracioso, suena divertido, suena hasta medio cómico. Pero muchas veces es lo mismo con el Señor. Nos atreve a tomar un paso, si no estamos en un grupito y vamos y decimos, oye, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a ir al campamento? Sí, no, pues entonces sí voy. Muchas veces no queremos tomar los pasos por nosotros mismos. Nos aterra a tomar el primer paso si nadie está con nosotros. Pero nadie estuvo con Daniel cuando él propuso en su corazón no contaminarse. Y si te da miedo, si dices, es que no sé, me da miedo tomar el primer paso, me da miedo consagrarme, me da miedo entregar mi vida al Señor. El Señor dice unas palabras muy bonitas en Isaías, capítulo 41, versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha de mi justicia. El Señor nos toma de nuestra mano.
Nunca tienes que tomar esa decisión solo. La decisión la puedes tomar junto con el Señor. Cualquier decisión. Porque el Señor dice siempre. Estaré ahí, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. No temas, no te angusties. Soy yo tu Dios. El Dios Todopoderoso, el Dios que creó estas hermosas montañas que se ven un poco contaminadas, el Dios que creó el cielo, las estrellas, la física cuántica y cómo se sostienen los planetas en sus órbitas por medio de las fuerzas ejercidas en el universo. A mí me gusta ver mucho de esto. ¿Por qué? Porque es increíble todo lo que Dios hace. Y ese Dios tan, no voy a usar la palabra irreal, pero incomprensible, poderosamente incomprensible, está a nuestro lado para ayudarnos a tomar decisiones y nos da miedo. La verdad es que, si lo pensamos bien, y lo pensamos fría, calculadamente, nadie hubiera culpado a David de aceptar el buen gesto del rey Nabucodonosor. Él había sido secuestrado, su vida era muy difícil antes, era difícil ahora. Pudo haber pensado, ¿sabes qué? Esto es el Señor apiadándose de mí y me está llevando aquí, me está dando una muy buena carne que comer y ahora sí, mi vida de aquí está arriba. No, pudo haber seguido la corriente de lo que estaba pasando, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y esto es verdad, no sé si alguna vez les ha pasado, pero muchas personas, aún no cristianos, son muy permisivos en cuanto al comportamiento cristiano. ¿Por qué? En especial en los casos donde nuestra seguridad, nuestro trabajo, nuestras vidas o la vida de nuestras familias dependen de una decisión, muchas veces te verán como un tonto por elegir a Dios como una alternativa en donde te va a ir peor que la decisión más fácil. Y te dicen de que, o sea, sí, está bien que seas cristiano y respete, siempre te dicen esto. Respeto tus creencias, pero estoy casi seguro que no estás tomando la mejor decisión. Por ejemplo, en el trabajo es común, te pueden pedir firmar algo, pasar dinero y te van a decir, mira, tú solo tienes que firmar porque sé que eres cristiano y todo y no vas a robar, de hecho no vas a robar, es nada más que nos dejes así. Y tú no te quedes con dinero, pues eso es malo, ¿no? Nos lo repartimos nosotros. Menos burros, más elotes, frase de señor. Pero, no, o sea, nadie te va a culpar ahí, te van a decir, pues está bien. Eres cristiano, mira, no robaste, no mataste, no hiciste ningún daño. Qué padre. Son muy permisivos a veces. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no importa que nadie te culpa, para el Señor eres culpable. Pero aún así, aunque Daniel propuso no contaminarse, él estudió el lenguaje de los caldeos, estudió la lectura de los astros y las estrellas, lo cual en este punto pues era realmente una pseudociencia, o sea, no era como que algo místico ni nada así, ellos creían que era ciencia. Estudió sus libros, su ciencia como tal, le cambiaron su nombre, pero saben, Daniel sabía quién era. Daniel no protestó en que le cambiaran su nombre, no le decían, oye, Belsasar, y decía, no, llámame Daniel. No, él no hacía eso. ¿Por qué? Porque él sabía quién era ante el Señor. Su nombre no iba a cambiar algo. Y él sabía que el conocimiento no iba a tener nada de malo. Pero él pintó su raya donde el Señor pintó la raya. Él sabía lo que el Señor hablaba de comer comida contaminada, espiritualmente contaminada. Y decidió no contaminarse, decidió obedecer. Él sabía quién era. La manera de que lo llamaran era irrelevante y el conocimiento tampoco era malo en sí mismo, pero era claro el Señor en sus leyes. Él había definido bien dónde poner su corazón. No amó al mundo ni nada de lo que en él hay, como dice el versículo. Sabía que si rechazaba lo que el rey le daba, podía acabar, lo podían matar. Lo podían ver de que, oye, pues no estás obedeciendo las reglas que tenemos, así no se maneja aquí. Y no es como que le dicen, sí pasa por la puerta, muchas gracias por participar. No, simplemente le mataban, lo hacían esclavo, le pasaba algo peor. Pero él también sabía que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y muchas veces podemos ver como poca cosa pecar contra el Señor. O simplemente nos enredamos en las cosas de este mundo, nos enredamos en lo que dice el mundo, en la cultura, en la moda, en las cosas, el conocimiento. Pero ¿qué dice 2 Timoteo 2:4? La voy a leer porque no está mal la versión de la Reina Valera. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, no es como que nos debemos de clavar, no sé cómo decirlo, en la vida. Nos debemos clavar en el Señor, para eso está el Señor. Pero cuando empezamos a vivir para el mundo y no para el Señor, y hay cosas nobles por las cuales vivir para este mundo, familia, amigos, tu trabajo aún para el Señor, contradictoriamente, el problema es que cuando trabajamos para el Señor y el Señor no está en nada de lo que hacemos, pues no es del Señor. Porque podemos estar aquí, yo podría estar cargando bocinas y todo, y qué padre, pero si no es para el Señor, de nada sirve. Vamos a leer el lema de este campamento, Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Daniel no se conformó, no tomó la forma del mundo, el mundo en el que vivía en ese momento. Ese palacio en el que estaba encerrado, o casa real, no lo sé. Y sin duda había otras decenas de jóvenes judíos ahí mismo que fueron agradecidos de ser librados de la esclavitud que vivían en su pueblo y hasta sintieron que le dieron un propósito mayor. Pero Daniel no vio eso. Daniel vio cuál era su prioridad, su Señor. Daniel 1, versículos 9 al 10. Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. A pesar de eso, Daniel dijo a Daniel, o sea, el jefe: tengo miedo de mi señor, el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los demás delgados y demacrados y que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me va a cortar la cabeza. Daniel, dice el Señor, que tuvo gracia con el jefe del lugar, el que estaba a cargo de ellos, pero que de todas maneras no accedió a que hiciera su petición. Esta persona realmente tenía miedo, o sea, tenía miedo de que no funcionara y que ellos terminaran peor. Tomemos en cuenta que eran jóvenes altamente de desnutrición que estaban pidiendo comer lechuga o lo que sirvieran en este momento. No te va a servir de nada, imagínate si no la proteína va a estar bailar. Y esta persona dijo: ¿y si no funciona? No, pues yo me muero, no, gracias. Gracias por tu propuesta, pero la rechazo. El punto es que Daniel no se rindió. Fue después con Mensat, quien estaba a cargo del grupo más reducido de jóvenes, y le hizo una propuesta. Daniel, capítulo 1, versículos 11 al 15. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y proceda a tratarnos de acuerdo con lo que hacen nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes serían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Daniel no dijo que, bueno, señor, lo intenté. No pueden decir que no lo intenté. No, él estaba decidido a no contaminarse, iba a buscar la manera de cómo, y el Señor le dio gracia con las personas con las que habló, le dio sabiduría para hablar. Tomemos en cuenta que estamos hablando de un muchacho que tenía 17 años, que fue con el jefe
prácticamente de unos 70 jóvenes y le dijo de que, oye, yo sé que estás sirviendo y respeto mucho tu trabajo, pero ¿podrías servirnos a todos verduras y agua? Y luego le dijeron que no. Y le dijo, bueno, no se puede. Y es como vas con tu papá y le pides permiso y si quieres el permiso no te rindes, porque luego dices de que, bueno, no le dices, pero luego vas y le preguntas a tu mamá y dices, oye mamá, ¿puedo ir? Y luego ya te alegras de que, pues es que mi mamá dijo que sí. Hay creo que esa versión prisión. Daniel fue y preguntó a la persona que tenían más abajo a cargo, que nada más estaba a cargo de ellos 4, y les dijo de que, oye, probablemente fue un trueque, probablemente le intercambié la carne, y dijo de que si tú te quedas con la carne, yo me quedé con las verduras. Y esta persona dijo, pues yo también soy esclavo. Va. Y se arriesgó y aceptó su propuesta. Eran 10 días. Probablemente esta persona pensó de que, pues 10 días como carne, no funciona, vuelvo a comer lo que me den, pues comí bien 10 días. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque este realmente fue un milagro. O sea, no es que nadie, o sea, por favor, no es que alguien pueda hacer la dieta de Daniel y decir, es que sí, voy a comer solo verduras y agua y no es, pregúntale a cualquier nutriólogo, no es algo balanceado. Pero fue el Señor realmente. De alguna manera el Señor, con su mano milagrosa que cualquier cosa puede hacer, hizo que funcionara. ¿Por qué? Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Era arriesgado. Pero probablemente en 10 días, dijo esta persona, de que pues probablemente en 10 días yo no se notó mucho la diferencia. Y si se nota, pues inmediatamente cambio la dieta y digo, no, pues no sé, algo pasó ahí, pero miren, ya está comiendo mejor y a lo mejor se repone. Pero sin duda el Señor le dio a Daniel sabiduría para esto. Porque él había decidido en su corazón obedecer a Dios y al igual que nosotros, el Señor, mientras estemos firmes en nuestra decisión de obedecer al Señor, el Señor siempre nos va a dar la manera de hacerlo. ¿Sencilla? No necesariamente, pero siempre nos va a dar la manera de hacerlo. Y a lo que quiero llegar es que en este campamento tú puedes hacer la misma prueba. A lo mejor no son 10 días, pero sí son 4 días muy buenos, en los que puedes consagrar tu vida al Señor, puedes vivir para Él, puedes decidir seguirlo. Y como el guardia aceptó la propuesta de Daniel y tomó el riesgo, pues te invito a que tú también lo tomes. Prueba al Señor, prueba tu vida, prueba si vivir tu vida para el Señor realmente te va a cambiar y te va a transformar. Compruébalo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque el Señor lo hizo en mi vida. Yo tomé esa decisión hace un tiempo y el Señor no me decepcionó. Duré más de 10 días. Entonces les invito a hacerlo. Les invito a probar al Señor, a comprobar si alimentándose del Señor todos los días realmente pueden pues, tener una vida así, consagrada como la de Daniel y hacer lo que el Señor tenga preparado para ustedes. Voy a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias pues por tus principios, Señor, y porque pues de una u otra manera has hablado en nuestro corazón en este campamento, Padre. Te pido que tú nos des pues el valor, la decisión para tomar pues este reto, que tú nos permitas vivir para ti, que tú nos permitas tener la gracia para ser firmes en nuestras decisiones, Padre, para no contaminarnos, como Daniel lo hizo, y que podamos pues tener nuestras vidas consagradas a ti realmente, Padre mío, que seas pues el pilar, Señor, y la dirección que tomemos en nuestras vidas, y que seas tú dándonos la gracia para hacerlo. Quédate con mis hermanos, quédate con cada uno de ellos y sus vidas, Padre, y tú bendícelos y guárdalos, pues donde tú los tengas y donde tú los lleves. Te lo pido, Padre, te lo agradezco tanto en el nombre de tu amado Hijo. Amén, Padre mío. Muchas gracias.